El objetivo principal de este ejercicio es identificar el uso correcto de las tablas psicométricas. Entonces, empecemos. El aire a 80 grados Fahrenheit y 80% de humedad relativa se enfría a 51 Fahrenheit a presión constante de una atmósfera. Utilice el diagrama psicométrico para calcular la fracción de agua que se condensa y la velocidad a la cual debe eliminarse calor para aportar 1000 pies cúbicos por minuto de aire húmedo en las condiciones finales. Inicialmente asumiremos una base de cálculo de 1 libra de aire seco. Al asumir esta base, ignoraremos de manera temporal las especificaciones de velocidad de flujo volumétrico a la salida, es decir, los 1000 pies cúbicos por minuto. Planteamos nuestro balance de materia e iniciamos a buscar en las tablas psicométricas. Inicialmente vamos a buscar para el primer estado, que son 80 grados Fahrenheit y un 80% de humedad relativa. Entonces nos posicionamos en la parte inferior de la tabla, ubicando la temperatura a la cual se encuentra el estado, que es 80 grados Fahrenheit. Subimos hasta encontrarnos con la línea que atraviesa, que es la humedad relativa. Entonces nos posicionamos hasta que toquemos con la línea de un 80% de humedad relativa y en este punto ubicamos la humedad absoluta, desplazándonos derecha hacia la derecha, valga la redundancia, y la entalpía de saturación, ubicándonos desde el punto en el cual se conecta la temperatura con la humedad relativa de manera diagonal, arrojándonos este valor. Para el segundo estado, que es después del enfriamiento, que se encuentra a 51 grados Fahrenheit y una temperatura de saturación, se encuentra saturado, nos ubicamos en los grados Fahrenheit, que son 51. Subimos hasta toparnos con la línea de saturación y en este punto donde se topan estas dos, nos desplazamos nuevamente hacia la derecha para encontrar la humedad absoluta y diagonal para toparnos con la entalpía de saturación. Los datos encontrados mediante las tablas psicométricas son los siguientes. Entonces planteamos que si para 1 libra de aire seco, que equivale a 0.018 libras de agua sobre 1 libra de aire seco, entonces eso nos permitiría calcular la masa 1, o sea, que ingresa al sistema de agua. Y, y siguiendo este mismo procedimiento encontraremos la masa 2, que serían 0.0079 libras de agua, equivalentes a la fracción que sale entre aire seco y agua. Luego planteando un balance para el agua, que es diciendo que M1 es igual a M2 más M3, podríamos encontrar M3, que es nuestra fracción de agua. Entonces, como M1 es igual a M2 más M3, M3 va a ser igual a M1 menos M2. Esto nos arrojaría una masa de 0.010 libras de agua condensada. Para identificar la fracción de agua condensada, lo haremos diciendo la cantidad de agua condensada que sale del sistema sobre la cantidad de agua alimentada al sistema, siendo estas dos respectivamente, arrojándonos una fracción de agua condensada del 0.55. Ahora, para calcular la entalpía del condensado, como se toma de referencia una tabla psicométrica que se encontraba a 32 grados Fahrenheit, es decir, el punto de referencia del cual se hicieron las mediciones para realizar la tabla psicométrica, estaban
a 32 grados Fahrenheit y nosotros necesitamos encontrar esta entalpía a 52 grados Fahrenheit y como el proceso de enfriamiento se da a presión constante, entonces diremos que la entalpía 3 va a ser igual al C sub P del agua por esta diferencia de temperaturas, que esta diferencia de temperatura va a ser entre 32 y 52 grados Fahrenheit, arrojándonos una entalpía del condensado de 14 BTU sobre libras de agua. Ahora, para hallar el calor, haremos un balance de energía para un sistema abierto, donde la energía potencial, cinética y el trabajo son cero. Entonces el calor sería igual a las diferencias de entalpía, que eso sería igual a la sumatoria de la masa I por la entalpía I menos la masa I por la entalpía I, que sería esta la salida y esta la entrada. Entonces, sustituyendo los valores, nos daría un calor de 17.7 BTU. Como inicialmente tomamos una base de cálculo, entonces debemos hacer esta corrección para poder identificar cuánto calor debe realmente suministrar el sistema para poder arrojarnos los 1000 pies cúbicos por minuto, que era lo que nos pedía el ejercicio. Entonces, para poder hacer esta corrección, vamos a buscar el volumen en las tablas psicométricas a una temperatura de 51 grados Fahrenheit. Entonces vamos a las tablas. Lo buscamos a 51 grados Fahrenheit porque esa es la temperatura de salida. Entonces vamos a la tabla, ubicamos la temperatura a la cual se encuentra, que es 51. Las líneas que cruzan transversales acá son el volumen húmedo. Entonces lo que hacemos es que nos paramos en la temperatura de 51 Fahrenheit y trazamos una línea paralela a esta. El volumen que se encuentra acá es 13 pies cúbicos por libra de aire seco. Y el volumen que se encuentra acá es 13,5 pies libras de aire seco. El volumen exacto a esta temperatura se tendría otras decimales que no amerita calcular, pues no amerita encontrar su valor. Entonces, como está tan cerquita y la división es tan pequeña, como lo podemos ver acá, entonces vamos a decir que el volumen húmedo va a ser igual a 13 pies cúbicos por libras de aire seco. Haciendo una relación para poder calcular realmente el valor de este calor, que vamos a hacer esta relación diciendo el volumen real que tenemos y el volumen que nosotros calculamos, el volumen que nosotros asumimos como base de cálculo. Ese volumen lo calculamos con el volumen que encontramos en las tablas, como el volumen que encontramos en las tablas es 13 pies cúbicos sobre libra de aire seco, decimos, y la base que nosotros asumimos es una libra de aire seco, entonces decimos 13 pies cúbicos de aire seco contienen una libra de aire seco, entonces eso sería igual a 13 pies cúbicos de aire seco. Dividiendo esta relación, podríamos encontrar, pues haremos la corrección a este calor, diciendo ya que el calor necesario para enfriar, pues para que a la salida obtengamos 1000 pies de aire húmedo, es necesario suministrar 1360 BTU por minuto. El objetivo principal de este ejercicio es identificar el uso correcto de las tablas psicométricas. Entonces, empecemos.
El aire a 80 grados Fahrenheit y 80% de humedad relativa se enfría a 51 Fahrenheit a presión constante de una atmósfera. Utilice el diagrama psicométrico para calcular la fracción de agua que se condensa y la velocidad a la cual debe eliminarse calor para aportar 1000 pies cúbicos por minuto de aire húmedo en las condiciones finales. Inicialmente asumiremos una base de cálculo de 1 libra de aire seco. Al asumir esta base, ignoraremos de manera temporal las especificaciones de velocidad de flujo volumétrico a la salida, es decir, los 1000 pies cúbicos por minuto. Planteamos nuestro balance de materia e iniciamos a buscar en las tablas psicométricas. Inicialmente vamos a buscar para el primer estado, que son 80 grados Fahrenheit y un 80% de humedad relativa. Entonces nos posicionamos en la parte inferior de la tabla, ubicando la temperatura a la cual se encuentra el estado, que es 80 grados Fahrenheit. Subimos hasta encontrarnos con la línea que atraviesa, que es la humedad relativa. Entonces nos posicionamos hasta que toquemos con la línea de un 80% de humedad relativa y en este punto ubicamos la humedad absoluta, desplazándonos derecho hacia la derecha, valga la redundancia, y la entalpía de saturación, ubicándonos desde el punto en el cual se conecta la temperatura con la humedad relativa de manera diagonal, arrojándonos este valor. Para el segundo estado, que es después del enfriamiento, que se encuentra a 51 grados Fahrenheit y una temperatura de saturación, se encuentra saturado, nos ubicamos en los grados Fahrenheit, que son 51. Subimos hasta toparnos con la línea de saturación y en este punto donde se topan estas dos, nos desplazamos nuevamente hacia la derecha para encontrar la humedad absoluta y diagonal para toparnos con la entalpía de saturación. Los datos encontrados mediante las tablas psicométricas son los siguientes. Entonces planteamos que si para 1 libra de aire seco, que equivale a 0.018 libras de agua sobre 1 libra de aire seco, entonces eso nos permitiría calcular la masa 1, o sea, que ingresa al sistema de agua. Y, y siguiendo este mismo procedimiento encontraremos la masa 2, que serían 0.0079 libras de agua, equivalentes a la fracción que sale entre aire seco y agua. Luego planteando un balance para el agua, que es diciendo que M1 es igual a M2 más M3, podríamos encontrar M3, que es nuestra fracción de agua. Entonces, como M1 es igual a M2 más M3, M3 va a ser igual a M1 menos M2. Esto nos arrojaría una masa de 0.010 libras de agua condensada. Para identificar la fracción de agua condensada, lo haremos diciendo la cantidad de agua condensada que sale del sistema sobre la cantidad de agua alimentada al sistema, siendo estas dos respectivamente, arrojándonos una fracción de agua condensada del 0.55. Ahora, para calcular la entalpía del condensado, como se toma de referencia una tabla psicométrica que se encontraba a 32 grados Fahrenheit, es decir, el punto de referencia del cual se hicieron las mediciones para realizar la tabla psicométrica, estaban a 32 grados Fahrenheit y nosotros necesitamos encontrar esta entalpía a 52 grados Fahrenheit y como el proceso de enfriamiento se da a presión constante, entonces diremos que la entalpía 3 va a ser igual al C sub P del agua por esta diferencia de temperaturas,
que esta diferencia de temperatura va a ser entre 32 y 52 grados Fahrenheit, arrojándonos una entalpía del condensado de 14 BTU sobre libras de agua. Ahora, para hallar el calor, haremos un balance de energía para un sistema abierto, donde la energía potencial, cinética y el trabajo son cero. Entonces el calor sería igual a las diferencias de entalpía, que eso sería igual a la sumatoria de la masa I por la entalpía I menos la masa I por la entalpía I, que sería esta la salida y esta la entrada. Entonces, sustituyendo los valores, nos daría un calor de 17.7 BTU. Como inicialmente tomamos una base de cálculo, entonces debemos hacer esta corrección para poder identificar cuánto calor debe realmente suministrar el sistema para poder arrojarnos los 1000 pies cúbicos por minuto, que era lo que nos pedía el ejercicio. Entonces, para poder hacer esta corrección, vamos a buscar el volumen en las tablas ciclométricas a una temperatura de 51 grados Fahrenheit. Lo buscamos a 51 grados Fahrenheit porque esa es la temperatura de salida. Entonces vamos a la tabla, ubicamos la temperatura a la cual se encuentra, que es 51. Las líneas que cruzan transversales acá son el volumen húmedo. Entonces lo que hacemos es que nos paramos en la temperatura de 51 Fahrenheit y trazamos una línea paralela a esta. El volumen que se encuentra acá es 13 pies cúbicos por libra de aire seco. Y el volumen que se encuentra acá es 13,5 pies libras de aire seco. El volumen exacto a esta temperatura se tendría otras decimales que no amerita calcular, pues no amerita encontrar su valor. Entonces, como está tan cerquita y la división es tan pequeña, como lo podemos ver acá, entonces vamos a decir que el volumen húmedo va a ser igual a 13 pies cúbicos por libras de aire seco. Haciendo una relación para poder calcular realmente el valor de este calor, que vamos a hacer esta relación diciendo el volumen real que tenemos y el volumen que nosotros calculamos, el volumen que nosotros asumimos como base de cálculo. Ese volumen lo calculamos con el volumen que encontramos en las tablas, como el volumen que encontramos en las tablas es 13 pies cúbicos sobre libra de aire seco, decimos, y la base que nosotros asumimos es una libra de aire seco, entonces decimos 13 pies cúbicos de aire seco contienen una libra de aire seco, entonces eso sería igual a 13 pies cúbicos de aire seco. Dividiendo esta relación, podríamos encontrar, pues haremos la corrección a este calor, 1360 BTU por minuto.